Números 33 dice: salieron del monte de Gilgal y acamparon en Jotbata. Salieron del monte de Gilgal y acamparon en Jotbata. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos en Jesucristo, oramos por tu Hijo Jesucristo, a quien servimos en nuestro espíritu. En esta hora, Padre, pedimos, Señor, que solo tú puedes hablarnos, tú puedes darnos, Señor, esa palabra que necesita nuestro espíritu, necesita nuestro ser, Padre. Venimos delante de ti y tú eres nuestro recurso, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, nuestro entendimiento. Gracias, amado Dios, por esta hora. Señor, seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos por nuestro hermano Fabio, Señor, que siga restaurando su salud. Señor, también por mi esposa, Señor, que siga haciendo con ella. Por nuestra hermana Elena, Señor, oramos por su vida. Señor, que en este tiempo de prueba no le falte la fe. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos que, Señor, están pasando por pruebas, pero creemos que esas pruebas son soberanas, tú estás ahí. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros ya llevamos, este es el mensaje número 55, un poquito más allá. Desde que iniciamos en el versículo 5 de este capítulo 33, 42 veces dice salieron, acamparon, salieron y acamparon, salieron y acamparon. Pero la palabra que debe de llamarnos la atención es salieron. Llega un momento en nuestra vida, hermanos, que nos llegan las pruebas, nos llega la depresión, nos llegan problemas, preocupaciones, afanes. Y es que son soberanos, tienen que llegar a nuestra vida, pero Dios dice salieron, o sea que vas a salir, vamos a salir. Dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Dice que dará juntamente con la prueba o la tentación la salida. Entonces, y así como 42 veces menciona la palabra salieron, significa que estas jornadas son un avance en nuestra vida. Y hemos señalado que no todo en la vida es malo, hay jornadas que son bonitas. ¿Se acuerdan cuando llegamos a Sucot, a Etán, a Elim? Y son jornadas que son jornadas maravillosas, porque llegan momentos en nuestra vida que todo está bien, pero Dios así arregló, hizo un arreglo y de repente va a haber situaciones en nuestra vida, pero recordemos eso, salieron. Si ellos salieron, nosotros también. Si ellos salieron, nosotros también. Son difíciles esos momentos, pero recuerde que Dios está ahí. Les decía que tenemos que no solamente quedarnos en lo bueno, ni tampoco mucho menos quedarnos en lo malo o lo negativo. ¿Se recuerdan lo que representa el monte Gilgal? Y decíamos que significa incesiones. Es una jornada negativa, pero tenemos que pasar ahí. Esta jornada no es precisamente algo muy bueno, pero es algo que Dios sabe que existe. Y es más, Él arregló. Y es una experiencia que el Espíritu Santo la retrata para que nosotros podamos discernirnos en nosotros mismos con el pueblo de Dios y entonces superarla, para que se pueda cumplir lo que dice este versículo 33. Salieron del monte de Gilgal y acamparon en Jotbata. Entonces, aún este número de 42 jornadas de los hijos de Israel en el desierto representan la preciosa obra del Señor con su pueblo. Fíjense que el número 42 es 7 por 6. Para llegar al 42 es 7 por 6, ¿no? El 6 es el número del hombre. Recuerdan que
Él dice que en el séptimo, no, en el sexto día, Él creó al hombre. Y el número 7 es el número de la obra de Dios con el hombre. En otras palabras, Dios completa su obra en el número 7 porque dice que en el séptimo día descansó. Entonces las jornadas de Israel en el desierto son 42 jornadas. Cada una de esas jornadas representan alguna experiencia espiritual. Pero recuerden, son jornadas de avance, salieron hasta llegar a la meta. En alguna jornada se quedaron un poquito más de tiempo, pero salieron. Así que cuando llegue a nuestra vida situaciones negativas, adversas, recuerden, vamos a salir. Dios no, como dice el dicho mexicano, Dios aprieta, pero no ahorca. No. Entonces recuerden eso. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Usa 42 jornadas. Porque Él quiere que nosotros experimentemos o más bien tengamos la experiencia de ser trasladados de hijitos a jóvenes y de jóvenes a padres y de padres a ancianos, espiritualmente hablando. En nuestra iglesia hay estos niveles de la vida espiritual de los cristianos. No es malo ser hijitos, todos llegamos a ser hijitos. Nuestros hermanos que fueron al bautismo son hijitos, pero con el tiempo ellos van a pasar a jóvenes y después a padres y después a ancianos, porque ya como anciano estamos hablando de un nivel de discipular a los hermanos, enseñarles. Mientras no llegamos a ser ancianos no podemos enseñarles, porque esto de enseñarle tiene que ver con la vida que llevamos. No podemos solamente decirles háganlos y no hacerlo, ¿no? Entonces, en estas últimas jornadas, desde la jornada de Asmona, ¿se acuerdan? Que hablamos ahí, son las jornadas de los ancianos, son las jornadas de transiciones, y ahí se disipula y se transmite el mando. ¿Se acuerdan que hablamos de la muerte de María, la muerte de Aarón y luego también la muerte de Moisés, ¿no? Entonces, en estas últimas jornadas que vimos la jornada de Ben Jacán. También esa jornada fue una jornada maravillosa, porque habla de los pozos de los hijos de inteligencia. Pero también teníamos que pasar por Gilgal, que es una parte negativa, porque ahí es cuando nosotros hacemos las cosas, nosotros en nuestras fuerzas, y Dios no quiere eso. Él quiere que sea a través del Espíritu Santo, quiere que sea a través de Cristo. Entonces, hoy estamos en esta jornada de Jotbata y aquí vamos a ver lo que es el avance del discipulado de parte de los ancianos. Los ancianos haciendo discípulos, dejando primero un depósito, delegando funciones. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? O sea, aunque a veces uno no quisiera hablarlo, pero hay que hablarlo. Hay hermanos que tienen más años de pastor o ya tienen una edad avanzada y siguen en el pastorado. Ellos tienen que pensar en eso, y en el caso del pastor Gilberto Carrillo, él tiene más de 70 años y él habla de esta situación y se molestan su esposa, sus hijos, sus nietos. Pues ellos dicen, pues ¿cómo estás hablando de morirte si todavía te queremos aquí, no? Pero es necesario, tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que hablarlo, tenemos que preparar a los hermanos, los que siguen, los más. De hecho, he enfatizado mucho en los jóvenes, que oremos por nuestros jóvenes para que Dios los toque, para que ellos sean los que continúen cuando nosotros ya no estemos aquí, cuando el Señor nos recoja, ¿no? Ahora siendo discípulos, esos discípulos están haciendo alguna función bajo la supervisión de los ancianos, aunque cometiendo errores a veces, pero por fin llegando a una verdadera maduración en el espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos de la llave de agua? Cuando no se abre por mucho tiempo, tiene mucha suciedad. ¿Y de qué manera se limpia esa llave, abriéndola? Entonces así nosotros,
cuando empezamos, cometemos errores y Dios sabe que lo vamos a cometer, pero tenemos que ir avanzando, tenemos que ir aprendiendo. Por eso muchas veces les he dicho que ustedes y yo estamos aprendiendo juntos. No es algo de que yo diga, ya la tengo, ya he logrado y ya soy muy maduro, ¿no? De repente fallamos, maduros sentidos, dicen otros hermanos, porque uno se siente, se ofende, pero vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hablamos de todo lo que es Bene Jacán, ¿de acuerdan? Hablamos de Berot, todo eso, pero nos damos cuenta que el Señor Jesús dijo en Lucas 6:40, vamos a poner ese versículo. Lucas 6:40. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fíjense, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En pocas palabras, él dice, si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces, en esa frase del Señor Jesús, si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Entonces podemos unir las jornadas y podemos decir, si el discípulo corresponde a Bene Jacán y fuere perfeccionado, corresponde a la jornada del monte de Gilgal, porque ahí se habló de que ya no cometamos los mismos errores. Y entonces será como su maestro, corresponde a Jotbata. Estas jornadas hablan de este versículo que el Señor dijo, si el discípulo fuere perfeccionado, será como su maestro. Fíjense, hermano, que a veces nosotros han escuchado hermanos decir, es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero estamos siendo perfeccionados. Hay que saber eso. Dios nos está perfeccionando. Cada día, cada vez que nosotros nos dejamos, Él nos está perfeccionando, porque tenemos que llegar a una, ¿se acuerdan que les dije que cada discípulo no tiene que copiarlo de su maestro, sino que tiene que tener su propio perfil, un servicio propio, ¿no? Un desarrollo del discípulo de su propia función? Ya no necesariamente está a la sombra de su maestro. El otro día el pastor Cayetano Ceja, él estaba predicando, creo que hace 8 días, el miércoles, el domingo creo que estaba predicando. Y él citaba Efesios 4:11 al 12, y estamos hablando de que hay maestros. Miren lo que dice Efesios 4:11 y 12. Y dice, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que hay un ministerio que se tiene que llevar a cabo y cada uno de nosotros podemos hacer una función o un servicio para ese único ministerio. Y él estaba predicando y me gustaba lo que, bueno, más bien no me gustaba, sino que entendí lo que estaba hablando, porque cuando dice la palabra perfeccionar, él ponía el ejemplo, en el griego dice que es cuando, por ejemplo, alguien se torció un brazo, no sé, se lastimó, ¿no? Y los huesos quedan fuera del lugar. Entonces, los que, ¿cómo se llama? El quiropráctico, los que arreglan eso, ¿no? Dice, el huesero tienen que hacer algo, ¿no? Para que otra vez acomodar los huesos en su lugar. Y dice él que es así, o sea que cuando llegamos nosotros, como le decía hace un momento, cometemos errores, hacemos lo que nosotros creemos o lo que a nosotros nos parece que está bien, pero hay quienes tienen que enseñarnos, tienen que ayudarnos para que nosotros
todo, aunque ya lo tenemos, pero tenemos que poner, que tiene que poner en su lugar para que lo hagamos como Dios quiere. Y es lo que estamos haciendo, pues aquí estamos perfeccionando. Cada vez que usted viene a la reunión está siendo perfeccionado para que usted también pueda llevar a cabo la obra, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano, que para eso Dios nos pone en la vida de la iglesia, para que es nuestro entrenamiento para ser perfeccionados. ¿Se recuerdan cuando les hablé de trasplantar? Es más, si pusimos una imagen de unos platanares, ¿se acuerdan? Creo que fue hace 8 días, ¿no? O no me acuerdo. No sé si tienes ahí, Emily. Y hablé de trasplantar. Y en esos lugares, sí ya se alcanza a ver mejor, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes notan, están unos grandes y otros chiquititos. Y la gente que trabaja en esto, por ejemplo, en esta, deje muevo esto. Si ustedes notan, este está solo, pero aquí ya tiene 3. Y es que dan hay muchos retoños. Entonces, para que, por ejemplo, este está bien macizo, ¿no? O sea, y es, por ejemplo, pueden estar como aquí unos 5, pero los más pequeños, o las plantas más pequeñas, le roban los nutrientes que necesita el árbol que ya está más grande para producir un racimo grande de plátanos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Le quitan, lo trasplantan y lo ponen, por ejemplo, aquí como estos. De aquí los quitan, los trasplantan. Entonces, porque también si estas pequeñas plantas siguen aquí, la sombra de los más grandes va a estorbar para que crezcan. ¿Se acuerdan? Entonces, es lo mismo en la iglesia. En la iglesia necesitamos que los hermanos entender eso, pues. Y ya les he dicho que hay hermanos que van a ser enviados y otros que van a ser fieles en la localidad, porque imagínense, y bueno, si Dios quiere, pues también, ¿no? Imagínense que mande a todos, que ya no haya iglesia local aquí, sino todos teniendo nuestra propia iglesia. Si Él quiere, Él puede hacerlo, ¿no? Pero también hay una expresión local, porque hay más gente aquí que necesita ser salva, ¿no? Entonces, pero hay hermanos que Dios les va a dar eso, por eso estamos perfeccionando, ¿no? Yo me acuerdo de, de un pastor que él decía que había hermanos que se animaban, porque es de atreverse, pues, ¿no? Hermano, envíeme. Y ya dice que después de unos 2, 3 años regresaba y dice, ¿sabes qué? No pude, no se pudo lograr. Todos los hermanos que estaban ya dejaron de reunirse, me quedé solo con mi esposa y aquí vengo otra vez. O sea, debemos de reconocer, pues, ¿no? A veces no es el momento, todo tiene su momento, ¿no? Entonces, en un principio los discípulos andan muy cerca con sus maestros o con sus guías o como quisiéramos llamarlos, pero no es la intención de Dios mantener en ese estado que todo el tiempo. Hace más de 20 años anduve muy pegado con el pastor Cayetano. Estudiábamos juntos, orábamos juntos y fui entrenado para enseñar la palabra. Y algunos hermanos en forma, no sé, de burla o de broma, pero me decían, ¿y tu papá dónde está? En un principio no les entendía, pues ya después les agarré la onda, no ha venido, ahorita llega. Y yo sé que estaban refiriéndose a él, ¿no? Porque como andaba con él, era el pastor, entonces decían, es su papá, ¿no? Que él era mi papá. Bueno, de hecho él es mi padre espiritual, ¿no? Entonces, pero hubo un tiempo en que no es que yo pedí, sino que ahora sí que Dios fue el que nos envió a este lugar, ¿no? No podíamos, o sea, fuimos parte importante en esa iglesia en Burlington, pero y ahora que estamos acá en México, a eso me refiero cuando hablo de trasplantar, de que no estemos ahí porque las plantas pequeñas no pueden crecer porque las grandes les dan sombra y también las pequeñas siguen ahí, le absorben todos los nutrientes para que el árbol grande o la planta grande pueda dar el fruto, ¿no? Grande, el racimo de plátanos. Entonces, Gilgal,
como lo habíamos visto la vez pasada, representa esa experiencia según el significado hebreo de incisión. ¿Se acuerdan que expliqué que significa incisión? Corte, ¿no? Rajadura. Y eso lo hacían los profetas de Baal para realizar cosas espirituales. ¿Se acuerdan que no podían ellos? Estaban gritando, estaban saltando y no les respondía a su Dios. Y ellos hicieron incisión, se cortaban hasta se les salía la sangre con tal de que Baal les respondiera, ¿no? Y eso es como una especie de brujería o hechicería. Y porque ellos estaban tratando de hacer todo eso para que su Dios les respondiera. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta y hacemos eso en la iglesia, pero recuerden que es necesario. O sea que como que Dios dice, nosotros tenemos que tener, algunos hermanos dicen, un espíritu agudo, dicen, para poder discernir esto que estoy hablando. Porque, ¿cómo es que Dios permite? ¿O cómo es que Dios tolera eso? ¿No? O sea, tenemos que saber qué es lo que Él realmente está diciendo, porque entonces podemos decir, entonces puedo yo hacer lo que yo quiera. No, o sea, a veces nosotros lo hacemos inconscientemente, pero tenemos que aprender y dejar esas cosas. Amén. ¿Se acuerdan? También les he explicado cómo tengo mucho tiempo ministrando la alabanza. Y hace mucho tiempo no tocaba un instrumento, solamente cantaba y ministraba. Y prácticamente obligaba a los hermanos a que dijeran un amén, a que dijeran un gloria a Dios, a que aplaudieran, ¿no? No tanto como obligar, pero sí tanto que les decía, pues lo hacían, ¿no? Pero ya entendí que no es eso, sino que Dios tiene que convencer a los hermanos para que canten, para que adoren, ¿no? Para que, ¿no? Y hay resultado, porque a veces los que menos esperas que alaben, o en las primeras reuniones ni aplauden ni cantan, pero ya después ahí están cantando, están aplaudiendo, si ustedes los han observado. Pero no tenemos que decirle, tienes que hacerlo esto, no, sino que Dios tiene que convencerlos, el Espíritu Santo tiene que actuar en ellos para que lo hagan y sea Cristo alabando al Padre, amén. Entonces, no pretendamos fabricar circunstancias de querer forzar los resultados por medio de la fuerza natural, porque entonces esa fuerza natural, esa manufactura artificial, esa especie de chamanismo, de chamán, de brujería, de querer producir efectos espirituales por medio de lo que no es espiritual, sino que es algo natural. Por eso Juan 3:6 dice, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Por eso a veces nosotros queremos y hacemos fuerza humana, y en la obra de Dios a veces se cae en esa experiencia religiosa de querer producir efectos espirituales, porque se ha visto a determinado predicador, les dije el domingo, que sopla o avienta, se quita el saco, y por eso traje el saco hoy, para aventarles a ver si cuánto se cae, no se crean. No, pero uno ve eso, y eso es, hermano, eso es maniobrar, fabricar efectos espirituales, y a veces podemos caerlo. No he usado mi saco, pero les digo que algún momento lo he hecho. Es más, algunas personas dijeran, el hermano hasta nos hace llorar, y ellos mismos lo dicen. El hermano hasta nos hace llorar, ya no es el espíritu, ya es el hermano Lalo, ¿no? Entonces ya va uno aprendiendo, pues, o sea, es necesario que estemos ahí, ¿no? Soberanamente nosotros en nuestras reuniones hacemos cosas para llevar nuestro culto. Entonces venimos a hacer una fiel copia de otras personas. Nosotros, por ejemplo, los de la alabanza, tenemos que tener nuestro propio estilo, no copiar la manera de que cantan las personas, sino que algo propio que da Dios, y Él no se enoja, Él no se molesta. O sea,
Él sabe nuestra capacidad. Él sabe, yo no creo que Dios se agrada más el sonido que se tiene en el Auditorio Nacional al sonido que se escucha en este lugar. Si en los dos lados es el Espíritu Santo moviendo, al Padre le agrada. ¿Me explico? Pero si no es el Padre, si no es el Espíritu Santo, entonces estamos haciendo brujería, hechicería espiritual, con tal de entretener a la gente, ¿no? Entonces necesitamos aprender eso. O sea, tenemos que pasar ahí, pero la cosa no es quedarse ahí. Hay que salir de ahí. Por eso salimos de Gidgat para ir a Jotbata. Entonces, Dios no quiere que seamos copia no quiere que seamos copia de otros, sino que seamos copia del Señor Jesús. Es el modelo, sí, ahí sí tenemos que parecernos a Él. Entonces, porque eso no se puede producir por la propia fuerza humana, sino que tiene que brotar del actuar de Dios. Entonces, gracias a Dios que podemos aprender tenemos que aprender a desconfiar de nuestra carne. Areli no está ahorita, pero ella se acordará alguna ocasión. Me acuerdo que nos estuvimos, creo que un domingo, miércoles, nos fuimos a Oaxaca. Y desde allá yo venía y ya les decía a los hermanos, ¿pueden o necesitan mi ayuda en la alabanza? Y yo quería que ellos dijeran, hermano, pues lo necesitamos, pero ya era yo. O sea, es uno, entonces uno puede caer, la cosa no es quedarnos ahí. No es quedarnos ahí. O por eso estamos aprendiendo, pues. Porque no crean ustedes de que un cristiano cree y se bautiza, ya sabe todo. No, va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo creo que hasta el último día de nuestra vida en esa tierra vamos a estar aprendiendo. El único que Dios, pero ya estaba a punto de morir, es el apóstol Pablo, pero también él dijo un día, en parte conocemos y en parte sabemos. Y llegará un día en donde vamos a conocer todo. O sea, bien humilde él, porque Dios le mostró toda la revelación de lo que es el tercer cielo, lo que es el segundo cielo, lo que es el infierno y todo eso. Y él dice, pero en parte conozco, en parte creo, pero llegará un momento en que vamos a conocer todo. Amén. Entonces, por eso es que dice ahí, salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Miremos algunas experiencias espirituales aquí en el Nuevo Testamento. Dios conoce esa diferencia, ¿verdad? En lo que es actuar de la carne y actuar del Espíritu. Dice Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que la persona no ha aprendido se le nota. Por lo menos los que son más espirituales que esa persona lo notan. Otra cosa es criticar, pero otra cosa es saber, pero el que tiene ese nivel de anciano, de padre, que ya ha avanzado un poco, ha madurado, sabe que a veces hay hermanos que se les nota de acuerdo a su hablar, dicen, no lo dicen porque como son padres tienen consideración y dicen, no es lo que quiso decir, pero yo sé lo que quiso decir. Por ejemplo, ustedes con sus hijos, cuando ellos estaban chiquitos, decían unas palabras y los demás no les entendían, pero el papá, la mamá sí le entendían. ¿Verdad que sí? Dice esto, quiere decir esto. Me hubiera gustado conocer a Johan de chiquito, yo sé que él decía algunas cosas. ¿Y quién nos entendía? Los papás. Los demás no lo entendían. Pero se dan cuenta que un papá no se burla de su hijo cuando dice esas palabras. Me acuerdo de la niñita que dice hermana Ara, que le dijo
adivina qué comí. Y dice, por lo que comí empieza con che. ¿Comiste chicharrón? No. ¿Qué más? Dijo. ¿Chilaquiles? No. Comí sándwiches. ¿No? Pues, güey, yo creo, no creo que la hermana Ara, no se dice así, jaja, no se burló de la niña, ¿no? Sino que entendió lo que quiso decir. Entonces, o sea, uno se da cuenta cuando alguien está hablando, pero dice uno, no hay problema, recuérdense la llave, pues, o sea que es peligroso lo que estoy hablando, porque si no, entonces puedo hablar lo que yo, no. Mientras vamos en el paso, en el proceso, podemos equivocarnos, pero no es que uno quiera, sino que se va a equivocar. Pero ¿cómo es que uno se da cuenta? Cuando va creciendo. Yo creo que esa niñita que dijo sándwiches ya no lo dice ahorita. Ya no lo dice bien. Entonces, por ejemplo, hace tiempo nosotros aprendimos a usar expresiones o dichos como, por ejemplo, si un hermano me preguntaba a mí, ¿cómo está, hermano? En Cristo, ¿no? O si alguien nos contaba de sus afanes, de sus problemas, de cosas adversas que está pasando, yo simplemente les decía, descanse en Cristo, hermano. Aunque esas expresiones son correctas, sin embargo yo no tenía un entendimiento correcto, porque es más, algunos hermanos se molestaban conmigo. Cuando yo les decía, hay una hermana, de hecho la hermana Janine, una vez que vino aquí delante de la iglesia, ¿se acuerdan? Cuando estábamos con la hermana Teresita, dijo, hay algo que molestaba mucho al hermano Lalo, decía, es que él siempre me decía, descansa en Cristo, y no le entendía, y eso me hacía enojar. Pero ya ahora ella entiende eso, y yo también entiendo más por qué él estaba diciendo eso, porque no solamente decirlo, sino que hay que orar por esa persona, hay que estar con esa persona, amén. Y entonces, miren cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:8. Romanos 1:8. Y miren, hermano, eso no lo había notado y quiero que aprendamos juntos. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. Ni siquiera la gratitud de Pablo era por él mismo, por sí mismo, porque él dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Si notan lo que está diciendo, él no nomás dijo, doy gracias a mi Dios y ya. Él dijo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y eso es algo elevado. Antes uno da las gracias por sí mismo, hasta que el Señor le permite pasar por un periodo de sequedad para que aprenda que ni siquiera tiene fuerzas para dar gracias. Miren, no es indirecta, ni directa, ni nada. Pero cuando se reúne uno está uno con los hermanos para comer, ¿por qué ningún hermano dice yo oro? Sino que ore el hermano, que ore fulano, que ore el pastor, ¿no? ¿Se dan cuenta que no tenemos a veces ni ganas de orar? Es más, ni nos acordamos de dar gracias cuando vamos a comer. Ya comí. Ya tienes una mordida, le diste una mordida al taco y no oramos. Miren, hermano, pero Dios te va a meter a esa sequedad, a ese momento de que tú ni quieres orar. Es más, ni añoras la oración. O más bien, añoras la oración, pero no la puedes hacer. A veces quisieras dar gracias, pero no lo puedes hacer. Y Dios lo deja que usted experimente eso. Porque hasta ahí la persona estaba acostumbrada a dar gracias, pero en sus propias fuerzas. Y cuando experimenta que ya sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere ni puede, entonces se da cuenta que la solución ya no está en sí mismo. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Porque
en esto uno Dios lo toca a uno, ¿no? Hoy que, desde ayer y hoy que estaba preparando el mensaje, el lunes se me hizo fácil. No vamos a estar por Zoom, ¿no? No vamos a orar por Zoom. Y después estaba yo, sí pude haber orado. Nomás que no puse mi fuerza, puse mi esfuerzo. Porque dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, y por eso cuando se convoca la oración, y ustedes si quieren orar necesitan usar a Jesucristo. Más bien, si queremos orar, porque ya fui el, el lunes, les dije que cancelé, ¿no? Pero necesitamos a Jesucristo para poder orar. Y si no usamos a Jesucristo, no oramos. O sea, a lo mejor cada quien ora en su iglesia, en su casa, en el lugar, ¿no? Y Dios está ahí, pero hay una oración grupal de iglesia que necesitamos estar. Y cuando uno quiere, se puede. Ya estuve diciendo, Señor, perdóname porque no fue correcto lo que hice. Y ya ayer temprano, aquí estaba la oración. Y como mi esposa tenía dolencia, no es pretexto ni excusa, ¿no? Y ya nos dormimos tarde, y vi el reloj 5:30, 6:30, ¿no? Una hora, a las 7:30 alcanzo. No, hermano, me despierto a las 7:50. Vámonos, ¿no? No sé qué agarré y vámonos a la oración. Y gracias a Dios que llegamos aquí, ¿no? Pero no es por mí, sino pues por Jesucristo. Es por Cristo el que da la gracia para hacer las cosas. Para venir a la reunión de la iglesia necesitamos a Jesucristo. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Aún para dar las gracias necesitamos hacerlo mediante Jesucristo. Pablo, él aprendió que necesitaba que Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiera venido, hubiera muerto por él, hubiera resucitado y se hubiera metido dentro de él por su espíritu y se estuviera formando en él para poder dar gracias a Dios. Ese es el Dios que tenemos. Por eso cuando demos gracias, hagámoslo mediante Jesucristo. Por eso él dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Eso no es meramente un dicho. Esa es una nueva manera de dar gracias a Dios. Eso es dar gracias a Dios en resurrección. Cuando es en resurrección, hermano, mire, cuando todos, y usted lo va a experimentar, cuando nos juntamos, vamos a decir a comer, y usted, hermano, concédeme el privilegio, yo voy a dar gracias a Dios por los alimentos. Porque ya no es usted en sus fuerzas, sino es en resurrección. Es por el Cristo de la resurrección. Pero cuando no usamos a Jesucristo, que ore Adrián, ¿no? O que ore Ursus, ya que él está empezando, ¿no? O sea, siempre, pero se dan cuenta que nunca, casi, no quiero decir nunca, casi nadie dice, yo hermano, concédeme el privilegio, yo quiero dar gracias a Dios. Casi no. No, casi le dicen que ore el pastor porque él está más cerca de Dios. No, todos estamos cerca de Dios. Todos tenemos a Jesucristo. Todos podemos orar. Amén. Entonces, dar gracias a Dios en el poder del Espíritu no es solo dar gracias a Dios, es dar gracias a Dios en Cristo. Por eso Él dice, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios. Entonces Dios sí conoce la diferencia entre el hombre en lo que se hace en la carne y lo que se hace en el espíritu, ¿verdad? Entonces cuando el hombre ha aprendido de Dios, entonces conoce también la diferencia entre Gidgad y Jotbata. Gidgad es no hacer hechicería, brujería espiritual, no tratar de hacer cosas para Dios en nuestra carne, sino que tenemos que ser perfeccionados, tenemos que llegar a Jotbata. Por eso Él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, y ahora agrega otra cosa, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo.
¿Por qué no dice a quien sirvo, a quien yo sirvo a Dios? Sino que Él dice a quien sirvo en mi espíritu. No es solamente servir a Dios, sino servir a Dios en nuestro espíritu. ¿Por qué en nuestro espíritu? Porque ahí mora el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la reunión de la iglesia en nuestro espíritu, porque es Dios, entonces Él nos concede toda la gracia para hacerlo. Amén. Entonces, no es solamente servir a Dios, sino que es sirvo a Dios en mi espíritu. Hay una diferencia entre servir a Dios y servir a Dios en el espíritu. Hay una diferencia entre adorar a Dios y adorar a Dios en el espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en San Juan 4:24, ¿no? Dice que llegará el momento y ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán en espíritu y en verdad. Amén. Hay una diferencia en adorar a Dios y adorarlo en el espíritu. Hay una diferencia entre orar y orar en el espíritu. Orar en la carne, ¿se acuerdan de los discípulos? Los llevó Él ahí, los dejó ahí y se fue más adelante. Cuando regresó, ¿cómo estaban? Dormidos. Pero por eso le dijo, oren para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, miren, si entendemos eso, hermano, todo lo de Dios va a ser algo que traiga una satisfacción a nosotros al hacerlo. Oración, yo me apunto, ¿no? Por cierto, el 24 hay una velada de oración con las iglesias de aquí, de alrededor. Espero que ustedes me acompañen. Vamos a orar de 7 a 12. Va a ser acá por Central de Abastos, por Fuentes del Valle, más o menos ahí está el lugar. Vamos a ir, de los que quieran acompañarme, está la invitación. Y hay que hacerlo en el espíritu. Entonces podemos hacerlo, amén. Hay una diferencia entre cantar y cantar en el espíritu. Hay una diferencia entre servir y servir en el espíritu. Claro que servir es servir, orar es orar, dar gracias es dar gracias. Pero una persona que está orando, que está sirviendo, que está dando gracias, si está haciendo fuerza para eso, pues no está pecando, pero es que eso a la larga lo va a cansar. Entonces es una buena intención, pero no es suficiente. Le falta un ingrediente, le falta ese fluir del espíritu. Le falta un torrente de agua, que es lo que significa Jotbata, que veremos más adelante. Entonces dice Pablo, testigo me es Dios. O sea que él pone a Dios, yo no vengo en mi carne, yo no le sirvo en mi carne, yo sirvo en mi espíritu. Y testigo me es Dios, dice. Amén. Entonces él no solo predicaba el evangelio, sino que lo predicaba en el espíritu. Es decir, él estaba atento al mover de Dios, al actuar de Dios en su espíritu. Si no estamos atentos al actuar de Dios en nuestro espíritu, cuando tenemos que cantar, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que interceder, entonces estamos haciendo buenas cosas nosotros, pero con nuestra propia fuerza. Pero cuando es en el espíritu, entonces el espíritu nos hace entender cuándo es cantar y cuándo es predicar y cuándo es interceder. Amén. ¿Se acuerdan que hermano Fidel empezó hablando de que tenemos que cantar a Dios, estar gozosos aún en medio de la tribulación, del sufrimiento, ¿no? Y a veces Dios dice, ahí canta. Es cuando tienes que cantar, es cuando tienes que adorar. Pero a veces un problema, dice uno, mejor no canto porque ando mal. No es cuando más tenemos que cantar porque estás débil en tus fuerzas, pero el espíritu es fuerte. Amén. Cuando hay problemas, ¿qué necesitamos hacerlo? Necesitamos huir de Dios y ya no reunirnos. Al contrario, reunirnos porque ya no es tu carne está bien débil, pero tu espíritu es fuerte. Y lo haces en el espíritu, entonces, y ya dices, testigo me es Dios que a pesar de todo esto, le canto a mi Dios. ¿Qué dijo Habacuc, no? Aunque no haya vacas, aunque la vid no dé frutos, con todo, yo me gozaré en él. ¿Se dan cuenta?
pero es en el espíritu, pues, porque el espíritu tiene todo lo suficiente, el espíritu es el todo inclusivo, no necesita nada, ahí está todo. Amén. Por eso a Jesús no podemos poner cosas. Vamos a tratar de hacer esto, no, es siempre orando. Miren, hermanos, tenemos temor en esta iglesia y cada vez que vamos a hacer algún evento, lunes, martes, estamos orando: Señor, guíanos; Señor, llévanos; si no es tu voluntad, quítalo; si no es tu voluntad, cancela, destruye los planes. Así hemos orado. Siempre estamos orando: Señor, que esto que viene; Señor, que esto, porque no queremos ser nosotros, queremos que sea Dios. Amén. Y ustedes mismos han podido discernir que Dios ha respaldado lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, necesitamos saber que necesitamos interceder, pero necesitamos saber, y es cuando el Espíritu es el que nos guía. Entonces necesitamos ese fluir, ese que tiene que haber un torrente interior de las aguas vivas del Espíritu Santo que nos conducen en esa dirección. Cuando no somos conducidos en esa dirección, hacemos nuestro servicio en sequedad, hacemos nuestro servicio en nuestra propia fuerza. Oh, sí lo he experimentado. Yo le he pedido perdón a Dios porque, bueno, es que depende de uno. Si uno toma en cuenta a Dios, toma a su Espíritu Santo, porque a veces no hay batería, no hay guitarra, no hay teclado, pero si vienes en el Espíritu, porque esas cosas son accesorios. Aquí es el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que tomarlo, pues, porque entonces, hermano, imagínense, cuando es el Espíritu hay un fluir, un mover, hermano, y a veces no necesitamos la música, pero sí necesitamos, pues, porque Dios también creó esas cosas. Dios, o sea, Dios creó esas cosas. Dice que todo lo que fue creado, si uno lo usa para acción de gracias, se puede usarlo, dice. Así dice. Entonces, pero el punto, sea con alabanza o sin alabanza, porque podemos estar sin música, pero no tocar el Espíritu, entonces una sequedad, no hay un fluir del Espíritu. Un día Dios nos va a permitir hacerlo. A lo mejor en una reunión de alabanza ni vamos a cantar, solamente es adorar con nuestras propias palabras. Empieza la hermana, empieza otro hermano, imagínense, hermano, todo. Pero si todos venimos en el Espíritu, pues, porque si alguien no viene en el Espíritu, se corta ese fluir. Amén. Por eso necesitamos aprender, y cuando hacemos eso, hermano, y no es nuestras propias fuerzas, entonces eso se vuelve un corriente. Dijo Jesús: de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, hacerlo en nuestras propias fuerzas es hacerlo como los profetas de Baal. Ellos hacían su altar y se esforzaban para que se prendiera el fuego, y ya vimos que el fuego no descendía, a pesar de que se sajaban, se hacían incisiones, se hacían cortes, ¿no? Pero nada de eso. Ellos lo hacían para producir cosas espirituales, pero eso es Gilgal, necesitamos salir de ahí. Es un querer servir a Dios, es un querer hacer la obra de Dios, pero por la fuerza que no viene de Dios, sino por nuestra propia fuerza. Zacarías 4:6, miren lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que dice. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Es que estaba hablando de Zorobabel cuando él iba a reconstruir los muros, la ciudad de Jerusalén. Y él dijo: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Lo mismo sucede también en Filipenses 3:1. Mire lo que dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí los perros mencionados son
los judaizantes. En cuanto a naturaleza, son perros inmundos. En cuanto a su conducta, son obreros malignos. Y en cuanto a religión, son mutiladores del cuerpo. Gente de la cual uno debe avergonzarse, porque ellos estaban tratando de regresar a los hermanos a la ley. Y aquí, por eso dice la Biblia que en Gálatas, ¿no? Creo que es el 5, donde dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y contra tales cosas no hay ley, sino que es lo que sale, pues. Aquí, si usted se alegra, se goza, grita, da un grito de júbilo, ninguno tiene que decirle a usted que calle, hermano. Por eso tenemos la libertad, porque son frutos del Espíritu. Hay un regocijo, eso es regocijo. Que aplaudas, que saltes, que grites, es una actitud de regocijo. Amén. Y por eso, pero estas personas querían meter la ley, por eso les he enseñado, ya últimamente Dios nos ha enseñado que no podemos imponer a los hermanos a que canten. Tenemos que dejar que sea el Espíritu el que los toque. Amén. Entonces, ellos querían, ¿verdad? Forzar la circuncisión. Pero eso es agradar según la carne, dice Pablo. Ellos obligaban a los hermanos a que se circuncidaran, los judaizantes. ¿Quiénes querían ver la circuncisión forzada en los otros para considerarlos salvos? Los que no habían entendido que solo por Cristo pueden agradar a Dios. Entonces ellos querían ver algo producido por ellos para poder descansar en lo que ellos habían producido, tanto en ellos como en otros. Eso es una manera artificial de hacer la obra del hombre, la obra de Dios. El hombre puede plantar, el hombre puede sembrar, el hombre puede regar, pero el crecimiento verdadero solo lo da Dios. Y a veces el momento cuando menos lo esperábamos, Dios lo hace. A veces hicimos mucho esfuerzo y esa persona no creció y de pronto empezó a crecer cuando uno ya no lo esperaba. A lo mejor cuando ya no estás en el camino te das cuenta que no era por la fuerza que uno quería producir, sino que es solo Dios. Me acuerdo en una otra ocasión que había un hermano en la iglesia y dijo: hermano, tengo un cuñado que me gustaría que fueras a evangelizar. Y dije: sí, vamos. Y cuando llegamos con él, y yo me acuerdo exactamente porque vi el resultado después. Por mi propia fuerza traté de convencerlo de que él necesitaba de Dios, necesitaba creer, necesitaba ir a las aguas del bautismo, necesitaba reunirse. Y al último fue un debate porque él empezó a defenderse, a decir cosas. Y al último bueno, le dije: bueno, si no quieres, pues otro día vengo. Ya me molesté y me fui, ¿no? Pero eso es tratar de obligarlos a que sean, a que vengan a la fe. Y no se trata, sino que el Espíritu Santo es suficiente para convencer. Por eso a nuestros hermanos que fueron al bautismo les dije: no se sientan obligados, no se sientan que alguien les está imponiendo. Ustedes son libres para decidir. Amén. Y ya hablamos con ellos y por eso se llevaban a cabo los bautizos. Amén. Y seguimos orando por ellos para que el Señor los siga conquistando. Siga conquistando porque va a venir alguna situación de prueba, pero que ellos deben recordarse que Dios está ahí y que la iglesia está ahí orando por ellos. Porque lo que hacemos cuando nos reunimos a orar, estamos orando por ellos. Por eso algunos ven mal cuando nosotros no andamos detrás de los hermanos para que se reúnan. Y piensan que no estamos haciendo nada, pero yo estoy aprendiendo a descansar en el Señor. Nosotros estamos orando. Recuerden, hermano, vengan, si usted viene los martes o entra los lunes, va a dar cuenta que estamos orando, hermana Martita. Señor, oramos por nuestros hermanos que han dejado de reunirse. Señor, convéncelos, ten misericordia. Señor, que regresen. Así estamos, ¿no? Y estamos orando. Y cuando el Señor lo indica, también vamos a visitarlos, pero ya aprendimos que no es por nosotros. Porque miren lo que dicen estos versículos, Romanos 9, 15 al 16. Romanos 9, 15 al 16. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Dios ya tuvo misericordia de ti y uno no hizo nada, sino que Dios tuvo misericordia. Filipenses 2:12 al 13. Filipenses 2:12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace? ¿Quién produce todo eso? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Orando, orando, orando. Por eso dice que guardaos, porque hay que guardarse de querer obligar en otros un producto espiritual. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, guardaos de la circuncisión, guardaos de querer agradar a Dios por algo que uno produce. La circuncisión antigua era apenas una señal de la verdadera circuncisión, que significa el corte, porque la circuncisión era un corte, es cortar con el viejo hombre. Entonces los mutiladores del cuerpo son los de la circuncisión, los que querían circuncidar, los obligaban a los hermanos. Y dice Pablo que eso es caer de la gracia, ¿no? Mire lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 7. Mire, hermano, y se acuerdan, si ustedes leyeron el pasaje cuando Elías, que citamos en Primero de Reyes, creo que era el capítulo 18, no se recuerdan, que cuando Elías hizo eso con los profetas de Baal, él se fue a esconderse nuevamente. Dice que se escuchó un viento recio y Jehová no estaba ahí. Se escuchó un terremoto y Jehová no estaba ahí. Pero un apacible silbido, dice que, y ahí estaba él. O sea que a veces dicen en México, ¿para qué tanto brinco estando el terreno parejo? ¿No? O sea, hermano, es que necesitamos, porque mire lo que dice este versículo. Yo os conjuro. Estamos en Cantares 2:7. Cantares 2:7 dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Mire, dice que no despertéis ni hagáis velar, prometan, dice que no van a hacer que despierte ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Por eso no hay que forzar, Dios está orando, Dios está trabajando, amén. Y es un conjuro, dice, o sea, lo está prometiendo. Prometan, dice, no hagan esto. Como quien dice, dejen de hacer esto, o salgan de esto, salgan de Gilgal. No despierten el amor. Los falsos estímulos no engendran el amor verdadero. O sea que lo que es legítimo brota de Dios. Brota, como dijo el Señor, una fuente que salte para vida eterna. Porque cuando esto que brota es un don de Dios. Sin embargo, a Ismael lo produjo el hombre, pero a Isaac se lo dio Dios, él lo produjo. Entonces al principio queremos producir a la fuerza las cosas y somos insistentes. Pero ¿qué dice? Os conjuro, no despertéis el amor. Y también añade, ni hagáis bailar el amor hasta que quiera. O sea que está diciendo, déjenlo cumplir su ciclo normal. Por eso son 42 jornadas. No podemos de la noche a la mañana ya ser maduros. No. Entonces, tenemos que dejarlo a despertarse en el momento de despertarse. Dice, déjelo dormir hasta cuando tenga que dormirse, pero cuando nosotros queremos agradar según la carne, queremos producir las cosas antes de tiempo, pero cuando una persona está durmiendo y no ha terminado su ciclo de sueño y uno lo despierta a la fuerza, esa persona se incomoda o queda incómoda. Anda muy mal, sigue reclamando, quiere volverse a dormir y terminar su ciclo, ¿no? Me acordaba de algo que me contaba mi esposa. Dice que hay un hospital en Guadalajara, le tocó ir a cuidar a una enferma y dice que había una señora, una paciente, que no podía dormir.
Entonces le estaban dando unas pastillas para dormir a cierta hora para que pudiera dormir. Y una noche dice que se quedó bien dormida y llega la enfermera y la despierta. Despiértese, le toca su pastilla. No se levantó bien enojada, si ya estaba dormida, ¿para qué me despiertas, no? No, pues que le tocaba, no, pero ya estaba dormida, pues déjela ahí, ¿no? Entonces, es lo que habla de este Cantares, pues. O sea, hay cosas, hermano, que tenemos que esperar en Dios. Amén. Entonces, nosotros a veces queremos producir asuntos religiosos, vigilias y cuantas cosas, pero a la fuerza. Por eso les dije, no, va a haber una vigilia, una velada de oración, media velada de oración. Si alguien quiere acompañar, vamos. No se fuerza a nadie. A lo mejor no es el momento de que tiene que ir a orar. Todo tiene su momento, ¿no? Pero yo sueño, ¿no? Y un día digo, vámonos para allá. Y sé que, hermano, vámonos para allá, vamos, pero todo tiene su momento. Pero yo sé que algunos Dios está trabajando, van a decir, hermano, cuente conmigo. Amén. Entonces, hermano, podemos producir artificialmente a través de nuestra carne, por nuestra obligación, y los demás se someten a ese dominio, pero es a nuestro control. Por temor del hombre están procurando encuadrarse en aquello que nosotros esperamos y queremos producir de ellos. Dejemos a la persona tener su propio ciclo. Usted actúe como usted es, en su propio nivel, en su propia luz, y deje al otro andar en su nivel, andar en su luz, y espere la obra de Dios en el otro, y aún con usted mismo tenga paciencia. Todo tiene su ciclo. Madurar toma tiempo. Amén. Yo no pretendo que todos corran al nivel de nosotros. Ya les he dicho, y por la gracia de Dios, no es por mí, porque dice que Dios produce el querer como el hacer. Nosotros estamos orando por Cristo, como Pablo dice. Estamos orando mediante Jesucristo lunes, martes, jueves. Estamos orando. Y no todos los hermanos tienen esa capacidad. No, hay hermanos que aún se meten los lunes y vienen aquí los martes a orar. Y otros nada más, ya cumplí un lunes, ya cumplí un martes, ¿no? Y ya se acabó. Pero hermano, yo oro para que lleguemos a ese nivel. Y oro porque aquí ponemos, o esta vez decimos, bueno, siempre ponemos días de más porque tenemos fe. Pero este martes nomás venimos a orar 4 hermanos, ¿no? Y no quiero que ni forzar, solamente estamos sobre el Señor. Tú eres el que produces el querer como el hacer. Que tu espíritu sea convenciendo de que necesitamos orar. Necesitamos orar. Por eso es que tenemos que guardarnos de obligar a los hermanos. Entonces, termino con este versículo, 1 de Juan 5:16. Mire, porque a veces queremos nosotros ayudar a Dios, porque se cree, no está en la Biblia, pero hay cristianos que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda. Eso no está en la Biblia, pero sí tiene algo ahí, pues, pero realmente no están esos versículos en la Biblia. Mire lo que dice 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, esta palabra pedirá es intercederá, orará, y Dios le dará vida. Amén. Porque a veces nosotros queremos arreglar los problemas o los pecados de los hermanos y nosotros no sabemos. Es más, damos consejos que no vienen de Dios. ¿Y qué dice aquí que tenemos que hacer? Pedir, interceder, orar. Y dice, y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque dice, que no sea, hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. ¿No? Pero mientras Dios no dice que no pidamos, tenemos que pedir, ¿no? Porque hay pecados de muerte. Hay
momentos que la persona pecó y no se arrepintió, dice ya no pidan más. Por eso cuando hay una situación, hay problemas, aún hay enfermedades, yo he hablado con los hermanos, les digo, no solamente con ellos, sino conmigo mismo, a ver cómo estoy, no, cómo estoy delante de Dios. No tengo nada contra ningún hermano y digo, no, gracias Señor, no tengo nada. Y si tengo algo, debo de perdonar, debo de despedir la ofensa, sacar el rencor, el odio, porque si no lo hago, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Eso es pecado de muerte. Por eso dice, cuando celebraron la cena del Señor, dice que muchos se debilitan y otros duermen. Llega a ese punto, pues. Pero mientras tanto, Dios no ha decidido eso, necesitamos orar. Por eso ¿qué estamos haciendo? Orando. Hermano, estamos orando. Pero ya fue a visitar, estamos orando. Y Dios cuando nos pone el corazón, vámonos a la visita porque es nada más una confirmación. Una confirmación. Y se dan cuenta ustedes, hermano, que el domingo Dios nos sorprendió, ¿no? Con una familia, ¿no? Hemos estado orando mucho por ellos, porque hermana Ara, hermana Vicky los conoce de tiempo. Y ellos se acercaron el domingo. Es más, no me acordaba que él estaba en el grupo de WhatsApp. Y le dije, ¿cómo te diste cuenta de eso? Hermano, es que estoy en el sigo en el grupo de WhatsApp. Por eso a nadie sacamos del grupo de WhatsApp. Todos los hermanos, si vinieran todos los que están en el grupo de WhatsApp, no alcanzarían las sillas, creo, ¿no? Porque somos muchos, ¿no? Pero, y no los sacamos porque estamos orando por ellos. Si de por sí no quiere, uno lo saca porque ahí dice, ¿no? Fulano, ¿cómo dice? Expulsó. Porque cuando ellos salen solitos dice, salió del grupo, ¿no? Pero cuando alguien lo saca, ¿cómo dice? Eliminó, ¿verdad? Fulano eliminó, ¿no? Pues ya ese eliminó, pues ya lo ofendió, dijo, no me quiere, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Ni sacarlos del grupo, ahí están. Y hasta que Dios los toque. Y Jacinto, él se salió porque tenía 2 números y aclaró, ¿no? Me voy a salir de este número, pero sigue en el otro. Ay, gracias a Dios, hermano. Y Dios, fíjense, por eso el domingo, pero estamos haciendo algo. Yo creo que ustedes vean, descansen porque estamos haciendo algo. Si ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero como iglesia nos reunimos los lunes y los martes aquí estamos, Señor, pedimos por fulano. Señor, convéncelo, Señor. Tráelo de vuelta a la reunión de la iglesia. Así estamos. Y no le estamos echando de que, Señor, dale una buena disciplinada para que… No queremos, queremos, hermano, porque tenemos misericordia, porque imagínense, hermano, cuando uno falle, entonces, imagine que oren de esa manera por uno. Por eso, dice que restauremos con mansedumbre, dice, porque en lo que juzgamos podemos caer. Por eso tengamos cuidado todos, amén. Entonces aquí termino, porque si queremos ver un cambio en un hermano, una transformación, no es con nuestro discurso repetitivo y molesto, sino con nuestra intercesión por la vida que el Señor da, es la que va a cambiar a esa persona. Por eso Pablo pone todo esto, amén. Entonces, vamos a orar y aquí terminamos. Señor y Dios, te damos gracias porque, Señor, es difícil comprender esto, pero no imposible. Tú nos has dado tu espíritu. Sé que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer como tú quieres, pero estamos obedeciendo en algunas cosas. Y tú nos estás llevando, tú nos estás enseñando, nos estás corrigiendo, nos estás perfeccionando, para que seamos una iglesia madura, una iglesia en la cual podamos nosotros ayudar a otros, no solamente con nuestro hablar, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Ayúdanos en esta hora, Padre, a ser una iglesia, Señor, que tiene misericordia, una iglesia que intercede, una iglesia que podemos tomar ese nivel de ancianos donde tú actúas en nosotros. No queremos hacer las cosas antes de tiempo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a comprender esta jornada. Gracias por la vida que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.